lo que es humanidades y ciencias sociales, ¿ya? Entonces, vamos a, ¿qué les parece si nos tomamos unos minutitos para resolver esas preguntas? No tan solo quiero entregarle las claves, sino que quiero sobre todo resolver las preguntas analizando pregunta y las alternativas, ¿les parece? Porque creo que esa es la mejor manera, la manera correcta de resolver un examen, al menos para aquellos alumnos que se están preparando para, no tan solo para postular, sino también para alcanzar una vacante, ¿no es cierto? A ver, voy a mostrar mi pantalla, me avisan ustedes si se observa o no se observa, ¿sí? Creo que sí se está, a ver, observando, voy a acomodarme. A ver, aquí vamos a prepararnos para la clase porque creo que ha salido un calorcito, solcito. A ver, aquí creo que está la pregunta. Sí. Como ustedes, creo que han observado ya las preguntas, ¿no? Ha venido preguntas acerca de, bueno, preguntas relacionadas a la Primera Guerra Mundial, a la Revolución Industrial y a la Revolución Rusa, imagínate. Dos preguntas de Revolución Rusa, dos preguntas de la Primera Guerra Mundial, una de la Ilustración. A ver, desarrollemos estas preguntas, ¿ya? Relacionadas al área de letras, ¿ya? A ver, aquí está la pregunta relacionada a la Ilustración. Dice, los hombres dejaron el estado de naturaleza y se reunieron en sociedad para la utilidad común. Este pacto por el cual los hombres perdieron su natural independencia con el pasar de los siglos llevó a la creación de gobiernos que los mantienen oprimidos. La civilización hace un llamado a construir un nuevo pacto que reconozca la libertad de los hombres y armonice los mandatos de la voluntad general. La pregunta es, ¿a quién pertenecen estos planteamientos? ¿Quién es el autor intelectual de estos planteamientos? ¿Quién es el pensador ilustrado? Ya, de arranque acá dicen Rousseau. Yo te hago otra pregunta. ¿Tú crees que Rousseau fue el único en plantear esta teoría acerca del pacto social o el contrato social? ¿Tú qué dices? ¿Fue el único? ¿Fue el primero? No. Ya habían otros pensadores intelectuales que habían hablado del contrato social, del pacto social. Porque aquí esta pregunta está relacionada a eso, ¿no? Pacto social. Uno de los pensadores que ya había analizado eso del pacto o el contrato social fue Thomas Hobbes en el siglo XVII. ¿Se acuerdan que les expliqué acerca de Thomas Hobbes? Thomas Hobbes pertenece al siglo XVII, era de origen inglés, y él había dicho lo siguiente, que los hombres, los seres humanos en su estado de naturaleza, eran seres egoístas. Y ese egoísmo siempre los llevaba a enfrentarse con otros hombres. Y esto provocaría una constante guerra civil, un conflicto entre los hombres. Algo así como que el enemigo de un hombre es otro hombre, ¿no? De ahí viene la frase. El hombre es un lobo para el hombre. Homo minis lupus, ¿no? En latín. Algo así, ¿no? Que el hombre es otro hombre nada más. Entonces, con esto, ¿qué quiso decir Thomas Hobbes? Que el ser humano en su estado natural es un ser un poco primitivo, salvaje, egoísta, que siempre su egoísmo lo va a llevar a enfrentar a otros seres humanos, ¿no? Entonces, Hobbes se planteaba lo siguiente, ¿qué hacer para evitar y acabar con esta constante y esta permanente guerra civil entre los hombres? ¿Saben lo que propuso Thomas Hobbes? La creación de una institución que se encargara de acabar con estas discrepancias y esta guerra civil. Esa institución tenía que ser el Estado. El Estado tiene que asumir cierto poder. ¿Para qué? Para que imponga no tan solo las normas y las leyes que permitan conservar una sociedad pacífica. ¿Me entienden? Entonces, para Thomas Hobbes, el pacto entre los hombres y el Estado era el siguiente. Los hombres, para poder recibir ciertos derechos, como por ejemplo el derecho a vivir en paz y en armonía, para obtener esos derechos teníamos que renunciar a ciertas libertades. ¿Entienden? Algo así como que si quieres la paz, tú necesitas renunciar a ciertas libertades. Pero, ¿y las voy a renunciar por qué? ¿Y a quién? Bueno, las vas a renunciar en favor del Estado. Tú te tienes que someter a la autoridad del Estado.
y tienes que obedecer los dictados del Estado. Porque el Estado te va a proporcionar ciertos derechos, y esos derechos es la paz y la armonía y vivir en una sociedad civilizada. ¿Correcto? Ese es el pacto. Renuncio a parte de mis libertades a cambio de obtener algunos derechos. Ese es el pacto del cual hablaba Thomas Hobbes. Pero esta teoría del pacto social de Thomas Hobbes justificaba la existencia de gobiernos absolutistas. Algo así como que el rey debe tener todo el poder, porque el rey representa al Estado. ¿Me entiende? Entonces, ya Thomas Hobbes desde el siglo XVII ya estaba planteando ya un pacto social. Pero en el siglo XVIII aparece Rousseau y escribe el contrato social, inspirado en las ideas de Hobbes y de Locke, John Locke. Y en ese contrato social, Rousseau escribe lo siguiente: los hombres dejaron el estado de naturaleza y se reunieron en una sociedad para la utilidad común. Este pacto por el cual los hombres perdieron su natural independencia, se refiere a la libertad, ¿ya? Este pacto por el cual los hombres perdieron su natural independencia, con el pasar de los siglos, llevó a la creación de gobiernos que los mantienen oprimidos. Se referían a la monarquía absolutista que defendió Thomas Hobbes. ¿Entiende? Mira, concluye. La civilización hace un llamado a construir un nuevo pacto. La palabra clave ahí, mira, es un nuevo pacto. Es decir, que para Rousseau ya se habían firmado ya otros pactos, pero que esos pactos no servían, porque simplemente había servido para la construcción de monarquías absolutistas. ¿Entienden? Entonces, Thomas Hobbes concluye: la civilización hace un llamado a construir un nuevo pacto que reconozca la libertad de los hombres y los armonice con los mandatos de la voluntad general. Ese concepto de voluntad general no lo tiene ni Hobbes ni Locke, lo tiene Rousseau. ¿Correcto? Estos planteamientos pertenecen al pensador ilustrado, y hay otra palabrita clave: pensador ilustrado. Ilustrado era Rousseau. John Locke era de la corriente filosófica del empirismo. ¿Me entienden? Aunque a John Locke se le considera como un precursor de la ilustración y el padre de las nuevas ideas, pues no se le considera netamente un ilustrado, ¿no? A Rousseau sí. Entonces aquí la clave es la letra C, ¿ya? Jean-Jacques Rousseau. La otra pregunta, a ver, una pregunta interesante, ¿eh? Primera Guerra Mundial. ¿Cuál es tu clave aquí? ¿O qué clave te han dado a ti para esta pregunta? La número 67. Vamos. ¿O recién la vas a revisar? ¿Cuál es la clave a esta pregunta que estoy mostrando? La pregunta número 67. 67 por si acaso, ¿eh? Ahí está. Pregunta 67. La B, me dice Fabricio. Ernesto dice la A. A ver, otro que se anime. Aquí hay 3 palabritas claves que tienes que tú saber definir: conflictos independentistas, imperios multiétnicos. Bueno, esas 2, ¿no? Esas 4 hay: conflictos independentistas e imperios multiétnicos, ¿correcto? Azucena dice la A, Shadei también dice la A. Conflictos independentistas en la región de los Balcanes amenazaron directamente la integridad territorial y política de los imperios multiétnicos. ¿Qué es un imperio multiétnico? Te dan ejemplos, ¿eh? El imperio austrohúngaro era un imperio multiétnico. ¿Qué es nación? ¿Qué es un movimiento nacionalista? Si para ti la clave es la A o la D, entonces tienes que saber exactamente qué cosa era nación, nacionalismo, y qué cosa es un imperio multiétnico. Nación, ¿sabes lo que es? Nación es el conjunto de personas que viven en un determinado territorio.
Pero no es el territorio lo que determina la nación, ¿ya? Por si acaso, no es el territorio, es el conjunto de personas. Pero para que estas personas constituyan una nación, necesitan compartir muchas cosas en común. Por ejemplo, el idioma, la religión, arte, cultura, historia, hasta gastronomía, folclore, muchas cosas lo comparten. Eso convierte a este conjunto de personas en una nación. No interesa el territorio, no interesa dónde vivas, lo que interesa es que vivas con un grupo de personas que compartes muchas cosas. ¿Me entienden? Por ejemplo, aquí los peruanos. Muchos dirán, profesor, pero aquí los peruanos, a ver, compartimos el idioma y la religión con los chilenos. Ellos también hablan castellano y ellos también son católicos. Sí, pero hay otras cosas más que compartimos los peruanos y no con los chilenos. Por ejemplo, nuestra gastronomía, nuestra historia. Siempre tratamos de enorgullecernos de nuestro pasado glorioso con los incas, las culturas pre-incas y todo lo demás, ¿no es cierto? También aquí tenemos nuestro propio folclore, ¿no es cierto? La marinera, negroide, huayno, ¿ya? Con eso sí nos identificamos. Los chilenos no se identifican con eso. Entonces, ¿te das cuenta de lo que es nación? Porque muchos alumnos creen que la nación es la porción de tierra que habita un conjunto de personas. Eso no es nación. Nación, más que la tierra, es el conjunto de personas que comparten muchas cosas en común. Eso es nación, acuérdate. Ahora, ¿qué cosa es un imperio multiétnico? Un imperio multiétnico como el Imperio Austrohúngaro es aquel imperio o estado que está conformado por varias naciones. ¿Es posible que un estado esté conformado por varias naciones? Para eso es necesario que tú sepas el significado de nación y estado. Ya te expliqué el concepto de nación, ¿no es cierto? Ahora, te pregunto, ¿sabes el concepto de estado? Yo creo que sí. El estado vendrían a ser las instituciones de gobierno, es decir, nuestras autoridades, ya sea emperador, rey, presidente, lo que sea. Ese es el estado, las instituciones de gobierno, ¿correcto? Las instituciones y autoridades. Por lo tanto, el Imperio Austrohúngaro era un estado controlado y gobernado por la familia Habsburgo. Había un emperador Habsburgo ahí en el Imperio Austrohúngaro. Sin embargo, ese estado Habsburgo estaba integrado por diversas naciones. ¿Qué naciones? Habían croatas, habían checos, habían húngaros, habían austriacos, hasta habían polacos. El polaco, el checo, el croata y el húngaro no compartían su historia, ni siquiera compartían el idioma ni la religión. Eso es un imperio multiétnico. El imperio austrohúngaro conformado por diversas naciones. Y el imperio austrohúngaro no era el único. También en la pregunta te toman otro ejemplo, el turco otomano. Habían turcos, musulmanes, griegos, armenios. El imperio ruso también era un imperio multiétnico. Mencióname dos o tres naciones que formaban parte del imperio ruso. Vamos, antes de la Primera Guerra Mundial. ¿Nada? ¿No se te ocurre ninguna? Dos o tres naciones que formaban antes parte del imperio ruso. No me digas que el imperio ruso solo estaba formado por Rusia. Habían otras naciones que formaban parte del imperio ruso. Vamos, respóndeme. Azucena, Ernesto, Fabricio, ¿qué dicen? Ucrania, Bielorrusia, Letonia, hasta Polonia. Una parte de Polonia formaba parte del imperio ruso, imagínate. Entonces, la pregunta es, oye, ¿y qué pasó en los Balcanes? En los Balcanes, mira, habían algunas regiones que estaban siendo incorporadas al imperio ruso. Una de esas zonas incorporadas era Bosnia y su ciudad llamada Sarajevo. Y la otra región que estaba siendo amenazada, ¿no?, por el imperio austrohúngaro era Serbia. ¿Entienden? Era Serbia. Y Serbia termina asesinando al archiduque Francisco Fernando I, heredero al trono austrohúngaro. Entonces la pregunta, estados propios, no me identifico con el imperio austrohúngaro, por lo tanto quiero separarme del imperio austrohúngaro y quiero formar un estado propio. ¿Me entienden? Entonces la respuesta a la pregunta 67 es la letra A.
nacionalistas que buscaban la formación de estados propios. Es más, la respuesta te la dan, mira, empezando la pregunta. Conflictos independentistas. ¿Quiénes buscan la independencia? Los nacionalistas que buscan la independencia, ¿no? Y formar un estado propio. Hasta ahí todo bien, ¿no es cierto? La otra pregunta está relacionada a la antigua China, y aquí no me voy a demorar mucho, ¿eh? Hace tiempo que no preguntaban de China. ¿Cuál es tu clave aquí? ¿Qué respondieron ustedes aquí en esta pregunta? Acerca de la antigua China, ¿no? Y su primer imperio, de la dinastía Qin, Qin Shi Huang Ti. Vamos. ¿Alguien tiene clave? ¿Nadie? Bien extenso la pregunta, ¿no? Aquí la clave es la letra A, 1 y 4, ¿ya? Luego la analizan ya. Mira, otra pregunta de la Primera Guerra Mundial. El asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero de la corona austrohúngara, es considerado como la causa directa de la Primera Guerra Mundial. No obstante, este hecho no hizo más que desencadenar tensiones sociales y políticas y económicas ya latentes desde décadas atrás, que estuvieron vinculadas al imperialismo y nacionalismo. Teniendo en cuenta lo mencionado, determina el valor de verdad de los siguientes enunciados. ¿Alguno de ustedes tiene clave para esta pregunta? ¿Lo ha revisado? ¿No? Aquí la clave es la letra D. ¿Ya? La letra D, dedo. Listo. Bueno. Y acá la pregunta... Mira, esta es la pregunta relacionada al tema que vamos a desarrollar ahora. ¿Ya? Al tema de ahora y de la próxima semana. Mira, tiene que ver con la caída de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría. ¿Ya? ¿Saben ustedes lo que fue la Guerra Fría, no? Pero te lo voy a explicar en esta clase. Si por ello olvidaste un poco, te voy a refrescar la memoria. Esta pregunta la vamos a ver al final, por si acaso, de esta clase, ¿ya? La voy a dejar ahí por mientras, porque primero quiero explicar la Guerra Fría. Vamos a presentar aquí, Guerra Fría. Espero que esto no, esto sí. Ahora sí, chicos. Espero que presten atención, que se concentren. He tenido que parar ya con las preguntas porque ha pasado ya casi media hora y la verdad es que media hora es algo considerable para un ciclo semestral que, en la que tenemos que tocar muchos temas, la verdad. ¿Ya? Ahora sí. Historia universal, ciclo semestral, Guerra Fría. Aquí. Por favor, si pueden responder a las preguntas que yo lance en plena clase, se los agradecería. ¿Ya? Quisiera la participación de ustedes. Así se equivoquen, no interesa. Lo que interesa es participar y ver qué tanto sabes del tema. ¿Ya? Claro, si no aciertas con las preguntas que yo pueda formular en clase, eso significa que necesitas repasar más todavía, ¿no? En el curso de Historia Universal. Pero voy a tratar que la clase sea muy sencilla y que sea entendible, ¿no? Para que no te sientas perdido. La idea es entender el tema, entender la clase, ¿ya? Pero por eso te digo que voy a tratar de explicarlo de la manera más didáctica posible. Empecemos. La Segunda Guerra Mundial llegó a su fin en el año 1945. ¿Te acuerdas de qué forma? ¿Cómo es que llegó a su fin la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué tuvo que pasar para que finalizara la guerra, la Segunda Guerra Mundial? Vamos. Puedes usar el micro si deseas, ¿eh? ¿Cuál fue el último país en rendirse? Correcto, Adriano, las bombas en Japón, es cierto. Las bombas atómicas sobre Japón hicieron que ese país se rindiera de manera incondicional ante las tropas aliadas de Estados Unidos. Con la rendición de Japón, ¿ya? Los japoneses se rindieron a raíz de las bombas atómicas. Recibir 2 bombas atómicas, imagínate, en Hiroshima y Nagasaki, no era pues poca cosa, ¿no? Imagínate. Fue el único país que ha recibido bombas atómicas en un conflicto bélico. Después de Japón, no hay otro país que haya experimentado con bombas atómicas, imagínate, ¿no? El 6 y el 9 de agosto de 1945 se lanzaron esas 2 bombas. En menos de una semana estos norteamericanos ya estaban bombardeando ya Japón y la estaban convirtiendo, ¿no?, algo parecido a la luna, ¿no?, sin vida.
¿no? Y lleno de cráteres, imagínate. Entonces, esas dos bombas obligaron a los japoneses a tener que rendirse de manera incondicional, algo que no lograron los aliados con Alemania en la Primera Guerra Mundial. Los alemanes no se rindieron de manera incondicional, firmaron un armisticio, algo así como que un cese a la guerra para ver la posibilidad de negociar. Pero en cambio en la Segunda Guerra Mundial fue diferente. Y aquí, mira, estoy estableciendo diferencias, ¿eh? En la Primera Guerra Mundial los alemanes no se rindieron de manera incondicional. Firmaron un armisticio por la cual dejaban la posibilidad de negociar con los aliados. Y además, los aliados no habían logrado entrar a territorio alemán, porque si los alemanes firmaron el armisticio, lo firmaron en Compiègne, ciudad que está ubicada en Francia. Es decir, que los alemanes dejaron las armas estando en territorio enemigo, es decir, en territorio francés. La diferencia con la Segunda Guerra Mundial es que en la Segunda Guerra Mundial los aliados, tanto británicos, estadounidenses y soviéticos, entraron hasta el corazón de Alemania. El corazón de Alemania, entiéndase Berlín, la capital de Alemania, entraron hasta Alemania. Llegaron hasta el búnker de Hitler, las tropas soviéticas, obligando a Hitler ¿a qué? A suicidarse. O sea, sí hubo una victoria clara y contundente de las tropas aliadas sobre Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Y con los japoneses, ¿qué hicieron? Le arrojaron 2 bombas atómicas y lo obligaron a rendirse de manera incondicional. Es decir, Japón no tenía oportunidad de negociar, ni siquiera establecer sus condiciones. Tenía que obedecer nada más a las tropas aliadas, las condiciones establecidas por ellos. Correcto, entonces la Segunda Guerra Mundial llegó a su fin de esa forma. 2 de septiembre de 1945, los japoneses firman su rendición incondicional ante las tropas aliadas, en este caso ante Estados Unidos. El representante de los Estados Unidos era el militar Douglas MacArthur. Él es el que recibió, ¿no?, la firma de rendición incondicional de los japoneses, y no el presidente de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos era Harry Truman, el que había autorizado lanzar 2 bombas atómicas sobre Japón. La pregunta es, ¿por qué estoy hablando del final de la Segunda Guerra Mundial? ¿Por qué? Porque la Guerra Fría se produjo después de la Segunda Guerra Mundial. Aunque la Unión Soviética ya existía antes de la Segunda Guerra Mundial, muchos asocian el inicio de la Guerra Fría con la aparición de la Unión Soviética. La Unión Soviética, por si acaso, había sido creada, fundada en el año 1922, después de la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Y fue creada y fue fundada por Lenin, el máximo líder de la revolución bolchevique. Y luego, gobernada por Stalin, participa en la Segunda Guerra Mundial. Y al terminar la Segunda Guerra Mundial, se inician las rivalidades entre la Unión Soviética y las potencias occidentales representadas por Estados Unidos, lo que llamamos Guerra Fría. O sea, prácticamente la Guerra Fría fue un fenómeno histórico que corresponde a la segunda mitad del siglo XX, que corresponde a los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, conocido también como los años de la posguerra. Esa es Guerra Fría. Entonces, ya sabes cuándo se inicia la Guerra Fría, al terminar la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? ¿Y cuándo termina la Guerra Fría? La Guerra Fría llega a su fin en el año 1991, cuando desapareció de manera oficial la Unión Soviética. ¿Y por qué hablo de la Unión Soviética en la Guerra Fría? Porque la Unión Soviética fue protagonista principal de la Guerra Fría. ¿Qué cosa fue la Guerra Fría? La Guerra Fría no fue otra cosa más que el enfrentamiento, la rivalidad ideológica, política, militar, económica de estas 2 superpotencias que van a ocupar
el espacio vacío dejado por Francia e Inglaterra, porque antes las potencias mundiales habían sido Inglaterra y luego Francia. Pero con las dos guerras mundiales, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, esos dos imperios, tanto el de Inglaterra como el de Francia, quedaron debilitados. Entonces, ese vacío va a ser ocupado por Estados Unidos y por la Unión Soviética. Por lo tanto, una de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial fue la aparición de dos nuevas superpotencias. Estas dos nuevas superpotencias van a ser Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Correcto? Entonces, la Unión Soviética y Estados Unidos, que defendían diferentes modelos políticos, económicos y defendían diferentes ideologías. Por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos era un país demócrata, sigue siéndolo, ¿no? Demócrata, libre, republicano, defensor de los derechos conquistados en la Revolución Francesa, ¿no? Y en la independencia de las 13 colonias. Defienden el liberalismo, tanto político como económico, defienden la propiedad privada, ¿no? Entonces, ese es Estados Unidos. En cambio, la Unión Soviética defendía no el liberalismo, sino el socialismo. ¿Y qué tipo de modelo político defendía? Un modelo político autoritario, donde la Unión Soviética era gobernado por un solo partido político, el Partido Comunista de la Unión Soviética. Un gobierno no tan solo autoritario, sino totalitario, con Stalin, y también represivo. Unipartidista. ¿Por qué unipartidista? Porque solo hay un partido político que gobierna ese país, la Unión Soviética. En cambio, en Estados Unidos existía el sistema bipartidista. ¿Por qué bipartidista? Porque hay dos partidos políticos que siempre se disputan el control político, ¿no?, de ese país, el Partido Demócrata y el Partido Republicano. ¿Me entienden? La economía que defendían los estadounidenses era la economía liberal y de libre mercado. Deja ser, deja pasar. ¿No es cierto? Donde el Estado no debe intervenir sobre la economía. Donde no debe regular los precios se regulan de acuerdo a la ley de la oferta y la demanda, donde el Estado no regula la producción. En cambio, la economía de la Unión Soviética era una economía socialista, con mucha intervención del Estado. El Estado regula precios, controla la producción. Puedes ver, estos dos países defendían modelos políticos, económicos irreconciliables, opuestos: liberalismo, socialismo. ¿Me entienden? Capitalismo, comunismo. Entonces, eran dos superpotencias. Inglaterra y Francia, que habían sido las primeras potencias del mundo antes de la Primera Guerra Mundial, sí defendían el mismo modelo político, el mismo modelo económico, así es que ahí no había ningún problema. El problema fue después de la Segunda Guerra Mundial, porque estas nuevas superpotencias defendían ideologías opuestas, irreconciliables. ¿Entienden? Ahora, la pregunta es, ¿por qué la llamaron Guerra Fría? Díganme. ¿Por qué la llamaron Guerra Fría? Aquí tienes la respuesta, mira. Espero que lo puedan ver, ¿ya? Aquí. Y aquí, lamentablemente, voy a tener que leer. No me gusta leer las diapositivas porque, bueno, en fin. De esta forma, la Guerra Fría se había definido como un estado de tensión mundial permanente. Primero entre las dos superpotencias y luego entre los dos bloques liderados por ellas. Pero ante el peligro de la destrucción mutua y del resto del mundo, con la utilización de armas nucleares, esa tensa y constante situación no llegó a provocar un conflicto armado directo entre las dos superpotencias, aunque sí llevó
a enfrentamientos locales que en algunas ocasiones estuvieron cerca de provocar el colapso final. Si no has entendido este pequeño texto, te voy a traducción soviética, eran las dos superpotencias que habían aparecido tras el final de la Segunda Guerra Mundial. Y estas dos superpotencias defendían ideologías a otras sociales, ¿ya? Que ya lo había explicado ya minutos atrás. Y resulta que debido a estas discrepancias, estas diferencias, se había desatado una especie de rivalidad entre estas dos potencias. Tengo que hacer es propagar el socialismo al resto del mundo. Esta propagación del comunismo me voy a tener que enfrentar al liberalismo estadounidense. Y eso probablemente provoque un conflicto de mayor magnitud. ¿Entienden? Porque son ideologías irreconciliables. Es como el agua y el aceite, tener armas nucleares. Probó sus armas nucleares en Kazajistán fue en el año 1949, a mundial. Y Nikita se había probado ya sus armas ante Japón, con las bombas de uranio y plutonio en Hiroshima y Nagasaki. Entonces, resulta que la población mundial guerra de estas dos superpotencias. Una guerra directa entre estas dos superpotencias. ¿La guerra nuclear o la tercera guerra mundial? No, nunca estalló esa guerra. ¿Y por qué no estalló esa guerra, diga? ¿Nada? Ahí dice, mira, ¿por qué no estalló la guerra directa entre estas dos superpotencias? Te voy a decir por qué. Porque nunca se atrevieron a declararse la guerra de manera directa, porque ellos eran conscientes de que si se declaraban la guerra podía estallar un conflicto de esa magnitud, que podía afectar a estas dos superpotencias y al mundo entero. Por lo tanto, no hubo una guerra directa entre estas dos superpotencias, pero sí hubo enfrentamientos locales, donde estas dos superpotencias participaron de manera A ver, vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver. Parece que no me escuchan. Voy a hacer lo siguiente. A ver, me esperan unos minutitos, ¿eh? Perdón, unos segundos nada más. Ya sé por qué no se escucha muy bien. A ver,
Sí, sí, ahora sí me escuchan bien, ¿no? He tenido que apagar mi cámara y he tenido que también cambiar de un poco de la señal porque veía que no se me escuchaba muy bueno. Estaba observando a través de acá de mi celular que la pantalla la tenía un poco así borrosa, así es que había algunos problemas de conexión. Así es que para evitar esos problemas he decidido apagar mi cámara, ¿sí? Creo que aquí lo más importante es que ustedes puedan ver la diapositiva y escuchar la clase. Bueno, chicos, entonces ya para terminar con este asunto de la definición de la Guerra Fría, entonces ya saben lo que es la Guerra Fría, ¿no? La Guerra Fría comprende esa segunda mitad del siglo XX, donde aparecen dos grandes superpotencias, ¿no? Al término de la Segunda Guerra Mundial. Y estas dos superpotencias eran la Unión Soviética y Estados Unidos, que defendían ideologías irreconciliables, ¿no? Socialismo, liberalismo, ¿no? Autoritarismo y democracia, ¿no es cierto? Una economía planificada y controlada por el Estado es lo que defendía la Unión Soviética, y Estados Unidos defendía una economía de libre mercado. ¿Ya? Entonces ahí tienes, son modelos políticos, económicos contradictorios, ¿no? Que defienden estos dos países, estas dos superpotencias que aparecieron después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, ¿por qué la llamaron Guerra Fría? Ya te dije por qué. Porque estas dos superpotencias, debido a sus diferencias y rivalidades, nunca se atrevieron a declararse la guerra de manera directa. ¿Por qué? Porque sabían y eran conscientes de que de hacerlo provocarían una guerra de grandes magnitudes, una guerra nuclear o una tercera guerra mundial, que podría incluso acabar con gran parte de la humanidad. Así es que por eso tuvieron sus reparos de declararse la guerra de manera directa. Pero sí hubo un enfrentamiento indirecto, sí hubo conflictos locales, regionales, donde estas potencias participaron, con la finalidad de frenar el avance de uno y del otro. Por ejemplo, la guerra de Corea, la guerra de Vietnam. La guerra de Corea fue un enfrentamiento entre el norte, Corea del Norte y Corea del Sur. Corea del Norte tuvo el respaldo del comunismo chino y Corea del Sur tuvo el respaldo de Estados Unidos. Estados Unidos envió tropas a Corea del Sur, precisamente para frenar el avance comunista, porque resulta que esa guerra estalló. ¿Por qué? ¿Por qué estalló esa guerra? ¿Te acuerdas? ¿Alguno de ustedes recuerda por qué estalló la guerra de Corea en el año 1950? Vamos. ¿Cuál fue la razón por la cual estalla esa guerra en Corea en el año 1950 y terminó en el año 53? Es decir, forma parte del periodo de la Guerra Fría. Darling me dice por ideologías distintas. No, ya sabían que habían ideologías distintas ya. Corea del Norte era gobernado por un dictador comunista, Kim Il-sung, colocado ahí por los soviéticos. Y en Corea del Sur había un también dictador, pero patrocinado por los Estados Unidos, defensor del liberalismo, el capitalismo allá en Corea del Sur. Entonces, ¿sabes por qué estalla la guerra? La guerra estalla porque Corea del Norte decide reunificar esa península. ¿Me entienden? Corea del Norte, para reunificar esa península, decide invadir militarmente Corea del Sur. Es decir, que cruza el paralelo que divide esas dos Coreas. El paralelo que divide esas dos Coreas es el paralelo 38. Así es que en el año 1950 las tropas norcoreanas comunistas cruzan el paralelo 38 y atacan a Corea del Sur, con la finalidad de integrarlos, de formar una sola república socialista de Corea. Y como los norteamericanos no estaban dispuestos, mira, a ceder, no estaban dispuestos a ceder ante las pretensiones de los comunistas, ¿qué hacen los norteamericanos? Deciden enviar tropas a Corea del Sur para apoyar precisamente a esa Corea. ¿Me entienden? ¿Y quiénes apoyaban a las tropas norcoreanas? Los chinos comunistas, pues de Mao Zedong. Entonces ahí tienes el comunismo detrás de Corea del Norte y los norteamericanos detrás de Corea del Sur. ¿Ves? Eso se llama Guerra Fría. O sea, no se están enfrentando los norteamericanos directamente con los chinos o con los soviéticos, sino se están enfrentando a través de terceros países como Corea. ¿Me entienden? Por eso la llamaron Guerra Fría. Porque sí hubo conflictos bélicos. Aquellos que te digan, no, nunca hubo una guerra durante la Guerra Fría, por eso me van a decir, se están equivocando. Sí hubo guerras. Un ejemplo es la Guerra de Corea. Otro ejemplo es la Guerra de Vietnam. La Guerra de Vietnam, ¿por qué crees que estalló la Guerra de Vietnam?
¿Por qué razón? Porque resulta que Vietnam también estaba dividida, creo que por el paralelo 17 o 18, Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. La misma situación que Corea. En Vietnam del Norte se había formado un gobierno comunista liderado por Ho Chi Minh. No sé si han oído hablar de Ho Chi Minh, un líder comunista vietnamita. Entonces, Ho Chi Minh y Vietnam del Norte tenían las mismas pretensiones que Corea del Norte, unificar toda Vietnam. Entonces, para evitar el avance de los comunistas de Vietnam del Norte, los norteamericanos envían tropas a Vietnam para defender, para rescatar todavía esa parte sur de Vietnam. ¿Me entienden? Eso es Guerra Fría. ¿Te das cuenta? No hay un enfrentamiento directo entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Vietnam del Norte con Ho Chi Minh fue respaldada por la Unión Soviética. Entonces, durante la Guerra Fría, si bien es cierto, no hubo un enfrentamiento directo entre las dos superpotencias, pero sí hubo guerras locales, regionales, en Vietnam, en Corea, donde hubo una participación de estas potencias, la Unión Soviética y Estados Unidos. Es decir, que estas dos superpotencias se enfrentaban, pero de manera indirecta. La pregunta es, profe, de manera indirecta, ¿y qué? ¿Y en ninguno de estos conflictos estuvo a punto de estallar un enfrentamiento directo? Sí. Adivina dónde estuvieron a punto de chocar de manera frontal y directa estas dos superpotencias. No fue en Vietnam, no fue en Corea, fue en Cuba. ¿En Cuba estalló una guerra? No, estuvo a punto de estallar una guerra. Solamente hubo una crisis, la famosa crisis de los misiles, del año 1962, que luego ya voy a explicar. ¿Ya? Entonces quedó claro el concepto de Guerra Fría. La idea es que tú manejes conceptos, ¿ya? Definiciones. ¿Por qué la llamaron Guerra Fría? ¿Cuándo se inició? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Debido a qué? Sigamos a ver, mira. Listo. Aquí tiene las características de la Guerra Fría. Repito, no lo voy a leer. Simplemente te la muestro, pero voy a explicar todo lo que está ahí. ¿Ya? Ya te expliqué esto de la tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética debido a sus políticas irreconciliables, ¿correcto? Listo. Ahora, voy a explicar lo siguiente. Miren, chicos, el debilitamiento de las grandes potencias europeas después de la Segunda Guerra Mundial, me refiero a Francia e Inglaterra, se llegó a observar a través de que esos imperios se estaban desmoronando. El imperio inglés, que antes había sido el más poderoso en el siglo XIX, después de la Segunda Guerra Mundial ya se estaba desmoronando. El imperio francés también. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué pasó? ¿Cómo es que se estaba desmoronando? Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, adivina qué países proclaman su independencia y se separan del Imperio Británico. 1946, 47, la India proclama su independencia. E Inglaterra no tiene más que reconocer la independencia de la India. ¿Quiénes fueron los promotores de la independencia de la India? Mahatma Gandhi, Nehru y Ali Jinnah. La pregunta es, oye, ¿y por qué Inglaterra no hizo nada para detener? Ya Inglaterra estaba debilitada, las dos guerras mundiales lo habían debilitado. Así es que Inglaterra nada tenía que hacer en esos territorios. 1947-48, Inglaterra también deja su mandato en Palestina y permite la creación de un nuevo país. ¿Qué país? Israel. ¿Te das cuenta? Entonces, todos los dominios de Inglaterra ya estaban separándose del Imperio Británico. Francia también tenía colonias, pero Francia la verdad que se resistía a abandonar sus colonias. Por eso es que estalló unas guerras coloniales entre los ejércitos, coloniales, los ejércitos de aquellas colonias como Vietnam, Argelia, se van a enfrentar al ejército francés. La verdad es que la descolonización, ese es el nombre con el que se le conoce, ¿ya? A estos acontecimientos que te estoy contando. Después de la Segunda Guerra Mundial se produjo la descolonización. ¿Qué cosa fue la descolonización? Fue cuando las colonias de Gran Bretaña, Francia, Holanda y otros países de Europa
empiezan a proclamar su independencia. Algunos por la vía pacífica, como el caso de la India, y otros proclaman su independencia porque la obtuvieron a través de la vía violenta, la lucha armada. Fue el caso de Argelia y Vietnam. Argelia y Vietnam se enfrentaron al ejército francés. En Vietnam, adivina quién era ese líder nacionalista que luchó por la independencia de la península de Indochina: Ho Chi Minh. ¿Por qué te estoy hablando de la descolonización? Para que entiendas dos cosas importantes. La descolonización fue una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, porque la Segunda Guerra Mundial debilitó a esos imperios europeos. Y la otra razón por la que te estoy hablando de la descolonización es para que entiendas que tras la Segunda Guerra Mundial, esos dos imperios que habían antes dominado el planeta, como el caso de Inglaterra y Francia, se convierten en países débiles, tan débiles que perdieron sus colonias. Y ese vacío que dejaron los británicos y los franceses fueron ocupados por ¿quiénes? Los norteamericanos y los soviéticos. ¿Entiendes? Las dos superpotencias aparecen. Aquellos que habían derrotado a los nazis, los soviéticos, y aquellos que habían derrotado a los japoneses, los norteamericanos. Por lo tanto, eran dos superpotencias que habían salido victoriosas de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál era la situación de estas dos superpotencias, tanto de Estados Unidos como de la Unión Soviética? Mira, el poder económico de Estados Unidos sobrepasaba el de cualquier otro país y su complejo militar e industrial era formidable. Es decir, que estos norteamericanos tenían la mejor economía del mundo. Su industria, ¿ya? Y sus armas eran formidables. En cambio, la Unión Soviética había sufrido pérdidas económicas inmensas al tener que cargar con la parte más dura de la guerra continental durante 4 años. Es más, incluso en la Universidad de la UNI alguna vez preguntaron, ¿cuál fue el país que tuvo la mayor cantidad de víctimas durante la Segunda Guerra Mundial? ¿Sabes cuál era la respuesta? No fue Japón, no fue Alemania, no fue Francia ni Gran Bretaña. El país que tuvo la mayor cantidad de víctimas producto de la Segunda Guerra Mundial, ¿saben cuál fue? La Unión Soviética. De los 50 millones de víctimas que hubo en la Segunda Guerra Mundial, la mitad eran de la Unión Soviética. Más de 20 millones de víctimas, ¿no? De origen soviético en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, resulta que la Unión Soviética, a diferencia de Estados Unidos, había sufrido algunas pérdidas económicas, ya que el escenario de las guerras fue Europa, fue territorio ruso también. Sin embargo, los soviéticos habían construido una maquinaria militar de proporciones colosales. Es decir, estos soviéticos, si bien es cierto, económicamente, ¿no?, la guerra los había afectado, pero tenían una maquinaria militar impresionante, superior a cualquier país de Europa. Por eso incluso los soviéticos se jactaban de ¿qué? De que ellos habían sido los vencedores, ¿ya? Que ellos habían derrotado a los nazis. ¿Qué más? A ver, Estados Unidos y la Unión Soviética definieron la nueva Europa, a su imagen y semejanza. Cada uno de ellos interpretó su papel de posguerra casi como si formara parte de una misión ideológica más general. A ver, te explico esto. Quiero que observes este mapa, ¿ya? Quiero que observes este mapita de aquí. ¿Ya? Es interesante, es importante. Mira, la Unión Soviética corresponde a toda esa área que está de color rosado, ¿no? Poco oscuro tirando ya para el color rojo. Esa es la Unión Soviética. Y todo el área sombreado de color rosadito forma parte de la Europa Oriental, que de una u otra manera quedó bajo el control de la Unión Soviética. La pregunta es, ¿y por qué la Unión Soviética logró controlar estos países como Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía, Bulgaria y la República Democrática Alemana, que era la Alemania Oriental? ¿Tú te acuerdas que los soviéticos habían logrado iniciar el famoso Frente Oriental contra los alemanes? ¿Te acuerdas cuál fue la batalla en la que los soviéticos le pusieron freno a los nazis? ¿Te acuerdas el nombre de esa batalla decisiva por la cual los soviéticos le pusieron freno a los nazis? Correcto, Ernesto, Stalingrado. A partir de esa batalla en Stalingrado se inicia el retroceso nazi. Es decir, que los soviéticos con Stalin se habían propuesto lo siguiente: iniciar un frente
contra los nazis hasta llegar a Berlín. Si el objetivo de los soviéticos era llegar a Berlín, por lo tanto, era un hecho que las tropas soviéticas tenían que pasar por la Europa Oriental. Y la Europa Oriental estaba integrada no tan solo por Rusia, sino también por Bulgaria. Aquí está, mira, Bulgaria, Rumanía, Hungría, Checoslovaquia, Polonia y la Alemania Oriental. Lo que te quiero decir que estos soviéticos durante la Segunda Guerra Mundial no liberaron a la Europa Oriental del dominio nazi, sino que sirvió, ¿saben para qué? Para controlar y dominar esos territorios. O sea, la pobre Europa Oriental pasó de ser dominada por los nazis por los comunistas soviéticos, ¿no? De ese país, de Rusia. ¿Me entienden? Claro que los soviéticos llegaron hasta Berlín y ahí se encontraron con las tropas de los aliados occidentales. ¿Y qué pasó una vez que llegaron a Alemania? ¿Se acuerdan qué pasó, no? En Alemania. Se repartieron el territorio. Las tropas aliadas se repartieron el territorio en 4 zonas. La zona soviética, la zona norteamericana, francesa y británica. Posteriormente, la zona francesa, británica y norteamericana se unen y forman la famosa República Federal Alemana. En cambio, la Alemania Oriental, ocupada por los soviéticos, con el tiempo se convierte en la República Democrática Alemana, es decir, la Alemania comunista. Y la otra Alemania es la Alemania capitalista, ¿no? Ahí lo tienes. ¿Ya? Listo. Ahora, otra cosa importante también que te tengo que comentar aquí en la Guerra Fría. ¿Cómo es que se inicia la Guerra Fría? Miren, había terminado la Segunda Guerra Mundial y resulta que los norteamericanos, y ojo aquí, por favor, quiero que prestes atención a esta partecita porque es importante, interesante. Resulta que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos todavía seguía siendo aliado de la Unión Soviética. La pregunta es, ¿por qué fueron aliados durante la Segunda Guerra Mundial? Fueron aliados, ¿por qué? Porque tenían un objetivo en común. ¿Saben cuál era ese objetivo común? Derrotar a las potencias del eje. Derrotar a las potencias del eje. Por eso eran aliados. Sin embargo, muchos sabían que esa alianza entre Estados Unidos y la Unión Soviética no iba a durar mucho. Solo iba a durar lo que podía durar la guerra. Porque finalizada la guerra, todo el mundo era consciente de que estas dos potencias se iban a separar, ¿ya? Por las diferencias políticas, económicas, ideológicas que representaban. ¿Correcto? Entonces, la pregunta es, ¿en qué momento se da inicio a la Guerra Fría? ¿En qué momento estas dos superpotencias empiezan a alejarse y a convertirse en rivales? Bueno, resulta que en el año 1946, a un año de haber finalizado la Segunda Guerra Mundial, presta atención por favor, en el año 1946, los norteamericanos todavía tenían una embajada en Rusia, en Moscú. Claro, tú dirás, ¿qué? ¿Tenían embajada? Sí, tenían embajada porque todavía eran aliados. ¿Me entienden? Mira, en el año 1946, los norteamericanos todavía tenían una embajada en Rusia. ¿Y sabes quién gobernaba la Unión Soviética? Stalin. Entonces, ¿por qué te cuento esto? Porque resulta que un funcionario de la embajada norteamericana, un diplomático norteamericano que trabajaba en Rusia, porque trabajaba en la embajada norteamericana instalada en Rusia, se llamaba este funcionario George Kennan. Si desean, busquen el nombre, George Kennan, ¿ya? Este funcionario y este diplomático norteamericano envía un telegrama, ¿ya? Envía un telegrama. Un telegrama, muy largo, ¿no? Conocido incluso como el telegrama largo, fechado el 16 de febrero de 1946. Este diplomático norteamericano, ¿no?, que trabajaba en Moscú, George Kennan, avisó en este famoso telegrama
¿ya? Avisó al gobierno norteamericano. El gobierno norteamericano estaba encabezado por Harry Truman. Harry Truman todavía seguía siendo el presidente de Estados Unidos, el que había reemplazado a Franklin Roosevelt. Franklin Roosevelt había muerto en el año 45, ¿no? Meses antes de haber finalizado la guerra. Entonces, como Truman era el vicepresidente, él es el que lo reemplaza, ¿no? Él es el que tenía que asumir el mando. Entonces, resulta que este diplomático norteamericano en Moscú, George Kennan, le envió un telegrama largo al presidente Harry Truman. Y en ese telegrama, George Kennan le advierte de algo importante al gobierno estadounidense. ¿Qué es lo que le comunica? Mira, le comunica al gobierno norteamericano de lo siguiente. Era necesario impedir la expansión soviética, que a juicio de este diplomático George Kennan, iba a llevarse a cabo por medio de la infiltración y la presión política, mas no a través de una intervención militar directa. O sea, escucha bien lo que te voy a decir porque esto es clave para toda la Guerra Fría. En el año 46, este político, George Kennan, le envió un telegrama al presidente Truman y le dice, ¿sabe qué, señor presidente? Estos soviéticos han decidido expandir su ideología. ¿Me entienden? Han decidido ya iniciar una expansión del socialismo. Pero esta expansión del socialismo no va a ser a través de una intervención militar directa. Es decir, que los soviéticos no van a enviar sus tanques ni sus tropas a un país para ocuparla y convertirla en un satélite de la Unión Soviética, en un satélite del comunismo soviético. No van a hacer eso. ¿Ya? No va a haber una intervención directa, sino que estos soviéticos han decidido expandir el comunismo, pero a través de la infiltración y a través de la presión política. ¿Qué significa eso? Significa que la expansión soviética va a ser a través de los partidos comunistas, a través de la infiltración. Estos soviéticos lo que van a hacer es financiar aquellas guerrillas comunistas de determinados países para que lleguen al poder. Esa es la forma de la expansión del comunismo. ¿Cómo te quedó el ojo? Probablemente, mira, eso se esté llevando a cabo en estos tiempos, pero como ya no existe la Unión Soviética, nadie duda de eso, ¿no? Es decir, si hay un comunista en Checoslovaquia, o en Grecia, o en Turquía, lo que va a hacer la Unión Soviética es apoyar militar y financieramente a ese guerrillero comunista para que inicie una insurrección y tome el poder. A eso lo llaman infiltración. Estos soviéticos se van a infiltrar. Estos soviéticos van a presionar políticamente para la expansión del comunismo. Así es que hay que estar atentos. ¿Me entienden? Es como una expansión escondida, solapada. No va a ser una intervención militar directa, porque eso ya sería, pues, ¿no?, de manera descarada. Y ese le daría la oportunidad a Estados Unidos a intervenir, pero los soviéticos no van a hacer eso, no van a intervenir militarmente. Entonces, por eso es importante que sepas, ¿no?, de la existencia de este diplomático norteamericano George Kennan y su telegrama largo enviado a Washington. ¿Me entienden? Porque todavía existía una embajada norteamericana en Moscú. Y es por eso que George Kennan se enteró de las pretensiones y los objetivos, ¿no?, de la Unión Soviética. Hasta ahí quedó claro. Entonces, resulta que el presidente Harry Truman, al enterarse, ¿no?, de este telegrama, dijo, es necesario entonces para Estados Unidos iniciar una política de contención. Esa es una palabra clave que van a repetir los norteamericanos a lo largo de esas 4 décadas que duró la Guerra Fría. La palabrita clave es contención. Si estos soviéticos quieren propagar el comunismo a través de la infiltración
y a través de la presión política y no de una intervención militar directa, entonces debemos estar muy atentos. Muy atentos. ¿Por qué? Porque va a ser necesario identificar a aquellos países que sean presionados por la Unión Soviética. Entonces Harry Truman dijo, es necesario iniciar la política de contención. Vamos a ayudar a cualquier país del planeta que sean amenazados por una insurrección comunista. Porque es muy probable que esa insurrección comunista reciba el respaldo de la Unión Soviética. Entonces, la pregunta es, ¿y qué países fueron los primeros en ser ayudados por Estados Unidos para contener el comunismo? Mira aquí, por favor. ¿Ves o no ves? Espero que se pueda ver ahí el mapa. Te pregunto, ¿qué países aquí en el mapa figuran como parte de la Europa Oriental y sin embargo no forman parte del bloque socialista liderado por la Unión Soviética? Grecia y Turquía. ¿Te estás dando cuenta, no? Mira, Grecia está ubicada en la Europa Oriental. Turquía también está en la Europa Oriental. Grecia en el año 1946 va a pasar por una guerra civil. ¿Ya? Una guerra civil. Un grupo de comunistas griegos inicia una insurrección contra un gobierno democráticamente establecido en Grecia. Y ese gobierno establecido en Grecia era un gobierno patrocinado y defendido por Gran Bretaña. Porque Gran Bretaña de una u otra manera era aliado de Grecia. Entonces resulta que aparece una guerrilla comunista en Grecia. Y esa guerrilla comunista era patrocinado por dos países. Por Yugoslavia, la Yugoslavia de Tito. Tito era un líder comunista. Y por la Unión Soviética. Entonces, ¿cuál era el objetivo de esta guerra civil? Que la guerrilla comunista, respaldado por la Unión Soviética y por la Yugoslavia comunista del líder Tito, el objetivo era triunfar en esa guerra y tomar el poder en Grecia. De eso se dieron cuenta los norteamericanos. Los norteamericanos observan que los griegos están luchando para evitar el comunismo, entonces aparece Harry Truman. ¿No? Harry Truman dijo, oye, los griegos están peleando contra los comunistas, mira, hay unos rebeldes comunistas apoyados por los soviéticos que quieren tomar el poder. Y sobre todo, Harry Truman se animó a ayudar a los griegos cuando los ingleses, ese mismo año, en el año 46, le dicen al secretario de Estado norteamericano, le dicen, Inglaterra no está en condiciones de ayudar a Grecia. ¿Por qué? Porque Inglaterra está pasando por una crisis económica terrible, producto de la Segunda Guerra Mundial. Así es que no vamos a intervenir en Grecia. Entonces, es por eso que Harry Truman decide intervenir en Grecia, pero lo hace de manera indirecta. ¿Qué hizo Harry Truman? Se acerca al Congreso norteamericano y le pide aprobar al Congreso norteamericano una ayuda financiera, económica y militar a los griegos. Hay que ayudar a los griegos porque ellos están luchando contra el comunismo. También hay que ayudar a los turcos porque los turcos también son amenazados y presionados por la Unión Soviética. Entonces, los primeros países en ser ayudados por Estados Unidos en su lucha contra Norteamérica, en esta política de contención, es Grecia y Turquía. ¿Por qué crees que en el mapa Grecia y Turquía figuran con el color azul que pertenece al bloque occidental? Por más que Grecia y Turquía no se encuentran en la Europa occidental, sino que se encuentran en la Europa oriental. Entonces, eso fue gracias al presidente Harry Truman y su famosa doctrina, la doctrina que lleva su nombre, la doctrina Truman, ¿ya? Pero esta política de contención fue gracias a la advertencia realizada por este político y diplomático estadounidense George Kennan, que le había advertido ya al presidente Harry Truman de cuál era la forma que los soviéticos iban a propagar el comunismo. ¿Me entienden? Entonces,
Espero que haya quedado claro esto de la política de la contención. Si estos soviéticos van a presionar y se van a infiltrar, entonces lo que tiene que hacer Norteamérica es contener y es apoyar a todos aquellos pueblos que luchen contra el comunismo. ¿Me entienden? Y los primeros fueron los griegos y los turcos. Luego serían los coreanos y los vietnamitas. ¿Te ves? ¿Te das cuenta de cómo van a desarrollar su política de contención? Entonces, uno de los principales objetivos de Estados Unidos durante la Guerra Fría, ¿cuál fue? Si te colocan alternativas, exterminar a todos los comunistas del planeta, derrotar militarmente a la Unión Soviética o frenar el expansionismo soviético a través de la política de la contención. La alternativa es la tercera, pues la última. La idea era frenar el expansionismo soviético a través de una política de contención. Y si te piden ejemplos, el ejemplo es Grecia y Turquía, que desde el año 46 estaban siendo amenazados por guerrillas comunistas patrocinadas por la Unión Soviética. ¿Y qué hizo Estados Unidos? Decide apoyar económica y militarmente a los griegos. ¿Para qué? Para vencer al comunismo. Es por eso que Grecia y Turquía nunca formaron parte del bloque socialista, porque recibieron ayuda de Estados Unidos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ninguna, ¿no? Listo. Ahora sigamos a ver. Si ya te hablé de la política de contención, ahora hablemos de la doctrina Danov. La doctrina Danov fue una doctrina muy parecida a la doctrina Truman, ¿no? Danov era un ideólogo, un político soviético, comunista, ¿no? Que había advertido a los soviéticos de la amenaza imperialista de los norteamericanos, ¿no es cierto? Y que por lo tanto era necesario crear una oficina de información que integra a todos los partidos comunistas de la Europa Oriental, ¿no? La llamó la Cominform. O sea, la Cominform era algo así como una oficina de coordinación de todos los partidos comunistas de la Europa Oriental, ¿no? Sigamos a ver, sigamos aquí. La bipolaridad. ¿Saben lo que es la bipolaridad, no? ¿A qué llamaron bipolaridad? La bipolaridad fue esto, mira, la conformación de dos polos opuestos, ¿no? El occidente capitalista, liderado por Norteamérica, y el oriente, la Europa Oriental, liderado por el bloque socialista, la Unión Soviética, ¿no? Bloque socialista, bloque capitalista, ¿no? Los países de color azul son aquellos países de la Europa Oriental que fueron respaldados por Estados Unidos, ¿no? Y los países de color rojo, rosado, son aquellos países que fueron controlados por la Unión Soviética. Y aquellos países de color blanco, como ves ahí, ¿ya? Fueron países que mantuvieron su neutralidad. O sea que no buscaron adherirse ni al bloque comunista ni al bloque soviético. Perdón, ni al bloque comunista soviético ni al bloque norteamericano, ¿ya? Occidental. Entonces, a ver aquí. Veamos, a ver. Resulta que los norteamericanos deciden en el año 1947 crear un famoso plan que tenga por objetivo la recuperación económica de Europa. Para los norteamericanos era indispensable la recuperación económica de Europa, porque la gran mayoría de las exportaciones norteamericanas estaban destinadas a Europa. ¿Correcto? Es decir, si Europa no se recuperaba, le iba a ir mal en sus exportaciones a Estados Unidos. Estados Unidos necesitaba que Europa se pudiera reconstruir económicamente. Entonces, para rescatar económicamente Europa, para lograr la reconstrucción económica de ese continente, los norteamericanos deciden utilizar, escucha bien lo que te voy a decir, utilizar solo el 2% de su PBI. Con el 2% de su PBI podían reconstruir Europa. Para que veas el potencial económico de Estados Unidos. ¿Sabes a cuánto equivalía el 2% del PBI de Estados Unidos en un año? A
$13.000 millones. Imagínate. Más de $12.000 millones los norteamericanos destinaron a la reconstrucción de Europa. A ese plan de recuperación económica europea la llamaron el Plan Marshall, ¿ya? Que lleva el nombre del secretario de Estado del norteamericano George Marshall, ¿no? Miren cuáles eran los objetivos del Plan Marshall. Espero que leas aquí, mira. Ayudar a Europa para que superara las consecuencias sufridas por la guerra. B. Mostrar el papel que tenía Estados Unidos en el logro de esos objetivos, no solo por su poder económico, sino también por su posición en el ámbito mundial. Es decir, el objetivo era lograr la recuperación económica, pero también había un objetivo político. El objetivo político era contener el comunismo. Porque si Estados Unidos iba a ayudar económicamente a estos países de Europa, pues iba a ser con la condición de ¿qué? De que estos países que recibieran los dólares norteamericanos a través del Plan Marshall tuvieran que seguir los lineamientos políticos y económicos de Estados Unidos. Es decir, si Francia o Italia o Dinamarca o Holanda o Inglaterra o la Alemania Occidental iban a recibir estos dólares a través del Plan Marshall, pues tenían que renunciar al comunismo. Si estoy recibiendo dinero de Estados Unidos, eso significa que tengo que seguir los lineamientos del bloque capitalista de Estados Unidos. Tengo que seguir no tan solo los lineamientos, sino las pautas y las normas establecidas por Estados Unidos. De una u otra manera era depender de Estados Unidos. ¿Me entienden? Entonces, el Plan Marshall, eso era lo que buscaba. Incluso, ¿saben lo que hizo Estados Unidos? Estados Unidos decide ofrecer esta ayuda incluso a la misma Unión Soviética y a los países de la Europa Oriental, donde habían gobiernos comunistas. Entonces, el Plan Marshall, por si acaso, no tan solo estaba destinado a ayudar a los países capitalistas de Europa. El Plan Marshall estaba destinado a ayudar a todos los países de Europa, incluso a la misma Unión Soviética. Pero era obvio pensar que Stalin, en su orgullo, ¿no?, como mandatario de una superpotencia, iba a rechazar esa propuesta de ayuda. Y eso lo sabían los norteamericanos. ¿No? Decían, mira, le vamos a ofrecer la ayuda a la Unión Soviética, aunque sepamos que estos lo van a rechazar, ¿no? Y no tan solo, si lo rechaza la Unión Soviética, es muy probable que los países de la Europa Oriental también vayan a hacer lo mismo, lo rechacen. ¿Por qué? Por un temor a una represión o represalia por parte de la Unión Soviética. Si la Unión Soviética no recibe esa ayuda, entonces nosotros como países del bloque socialista tampoco debemos hacerlo. Así es que esa fue la razón por la cual la Europa Oriental decide rechazar la ayuda ofrecida por Estados Unidos. Entonces, con esta ayuda, Estados Unidos trataba de demostrar su poderío económico, pero también buscaba un objetivo político, que era contener el avance del comunismo, porque si había algún país de Europa Oriental que aceptara esta ayuda, pues iba a tener que seguir los lineamientos de Norteamérica y tenía que integrarse al bloque capitalista, cosa que no ocurrió con los países de Europa Oriental. ¿Ves? 13.000 millones de dólares fue lo que destinó Estados Unidos a la reconstrucción de la Europa Occidental. Ahí tienes todos los países que recibieron ayuda, ¿no? Del norte. ¿Saben cuál fue el país que recibió la mayor cantidad de dólares producto de este Plan Marshall? Fue Gran Bretaña. Fue Gran Bretaña la que recibió la mayor cantidad de ayuda, ¿no?, de dólares norteamericanos. Y luego la Alemania Occidental. Pero donde tuvo mayores efectos este plan fue en la Alemania Occidental, porque la Alemania Occidental, ¿no?, logró de una u otra manera reconstruir su economía gracias a este plan, el Plan Marshall. ¿Alguno de ustedes me podría decir qué nombre llevó ese plan económico muy parecido al Plan Marshall que en el año 1960 los norteamericanos con el presidente Kennedy implementaron una ayuda para América Latina?
Correcto, Ernesto, Alianza para el Progreso. Los norteamericanos también implementaron un plan de esa misma naturaleza para los países de América Latina y no se encontraron resultados, ¿ya? En cambio, el plan Marshall al menos sirvió para poder iniciar la recuperación económica de esos países de la Europa Occidental, pero la Alianza para el Progreso, impulsada por los presidentes de Estados Unidos como Kennedy, la verdad es que no sirvió de mucho. Y eso que destinaron mayor cantidad de dólares a los países de Latinoamérica. Creo que destinaron como 20.000 millones de dólares. Casi el doble del que se destinó a Europa. ¿Y dónde crees que terminó ese dinero? ¿Dónde crees que llegó ese dinero? ¿Tú crees que llegó a las escuelas, a los hospitales, ¿no? Reconstruir las economías, combatir la pobreza, nada. ¿Cuál es el problema de aquí de los políticos latinoamericanos? Ya sean de izquierda o ya sean de derecha, ¿ya? Por si acaso. ¿Cuál es una de las características de estos gobiernos latinoamericanos? Repito, ya sean de derecha o de izquierda. La corrupción, pues chicos, corrupción. Aquí en el Perú hasta un historiador ha sacado un libro, ¿no? Titulado Historia de la Corrupción, que viene desde la época virreinal hasta estos tiempos todavía. Bueno, regresemos ahí a lo de Europa. Entonces ya sabes lo que es el Plan Marshall, ¿ya? Lo que significó el Plan Marshall para Europa y para la Guerra Fría y para Estados Unidos. La Unión Soviética, que había rechazado el Plan Marshall, miren lo que hace la Unión Soviética. Quiso responder de la misma forma a sus países satélites del bloque socialista. Crearon la Comecon. Ahí dice, ¿no? La Comecon. Miren lo que dice ahí, aquí en esta partecita. En contrapartida al Plan Marshall, la Unión Soviética fundó en el año 49 el Consejo de Ayuda Mutua llamada Comecon para coordinar la actividad económica de los estados bajo su control. Sus miembros eran la Unión Soviética, Albania, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Rumanía y la República Democrática Alemana. Así dio comienzo a la bipolaridad, se sentaron las bases para el inicio de la Guerra Fría, es decir, las rivalidades ya no tan solo eran políticas ideológicas, sino también económicas, ¿no? Como puedes ver ahí, la Unión Soviética creó su propio Plan Marshall, pero la llamaron Comecon, ¿no? ¿Qué más? A ver, en el año 1949, los países de Europa Occidental como Francia y Gran Bretaña deciden formar una alianza con Estados Unidos, pero una alianza militar, ante el temor del expansionismo soviético. Les voy a contar un detalle que es interesante. Podrás creer que tanto era el temor que sentían los británicos y franceses a los alemanes, que en el año 46, en la ciudad de Dunkerque, se había firmado un pacto entre Inglaterra y Francia contra Alemania, porque tenían el temor de que la Alemania occidental se pudiera recuperar económicamente y nuevamente atacar o atentar contra Francia y Gran Bretaña. En el año 47, en Bruselas, se reconfirmó ese tratado. O sea, para que te des cuenta que después de la Segunda Guerra Mundial, todavía los franceses y los británicos consideraban a Alemania como un posible enemigo. O sea, ya no interesaba a los nazis, ¿no? Oye, pero los nazis no estaban en el poder, sí, pero se trata de Alemania, decía. Si no son los nazis, de repente será otro gobierno que pretenda nuevamente querer dominar Europa, decía. O sea, hasta el año 47, los franceses y los ingleses consideraban a los alemanes como potenciales enemigos, ¿no? En el futuro. Pero en el 48 y 49, Francia e Inglaterra se dieron cuenta de que no eran los alemanes una amenaza para ellos. La amenaza eran los soviéticos. Eso se dieron cuenta en Berlín, la crisis de Berlín. Es por eso que en el año 49, franceses, británicos, alemanes occidentales, holandeses, italianos y daneses dijeron: aquí en Europa la principal amenaza son los soviéticos, el comunismo soviético. Y el único país que está en condiciones de frenar militarmente a los soviéticos
No es Gran Bretaña, ni Francia, ni Alemania, es Estados Unidos. Y por lo tanto necesitamos firmar un pacto de alianza militar con Estados Unidos. Por eso se formó la OTAN. Te estoy explicando la formación de la OTAN. La OTAN se firmó en el año 1949. No era un plan económico, era una organización militar, cuyo significado era Organización del Tratado Atlántico Norte, que iba a agrupar a Estados Unidos, Canadá y estas potencias europeas occidentales. Bueno, más que potencias, eran países, porque ya habían dejado de ser potencias. Ahí tienes la formación de la OTAN, una organización militar del occidente. ¿Y cómo respondió la Unión Soviética? La Unión Soviética respondió con la formación de una organización militar similar a la de la OTAN. En el año 1955, miren lo que hace el bloque socialista liderado por la Unión Soviética. Firma el Pacto de Varsovia. Las potencias occidentales decidieron llevar a cabo el rearme de Alemania federal, incorporando este país a la OTAN. En respuesta a estas acciones, la Unión Soviética estableció el Pacto de Varsovia entre los países socialistas de Europa Oriental, incluyendo, por supuesto, a la Alemania Democrática. La Alemania Democrática era la Alemania Oriental comunista. Dicho pacto, redactado casi en los mismos términos de la alianza contraria, estaba destinado a servir de contrapeso en el enfrentamiento con el Occidente. Esos eran pactos militares. Según la OTAN, cualquier miembro de la OTAN que fuera atacado por el Oriente, por la Unión Soviética, todos los miembros de la OTAN tendrían la obligación de intervenir y defender a esa nación agredida. Y lo mismo sucede en el Pacto de Varsovia. El Pacto de Varsovia, por iniciativa de la Unión Soviética, agrupó a la Unión Soviética y a todos esos estados satélites de la Europa Oriental del bloque socialista. Estados satélites como, por ejemplo, ya te dije, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía, Bulgaria y la Alemania Oriental. Si un país era atacado o agredido por el bloque occidental capitalista, pues la Unión Soviética tenía que defender y reaccionar también. Entonces, como puedes ver, eso es bipolaridad. Los dos bloques están fundando instituciones, organizaciones políticas y militares que van a actuar de contrapeso. ¿Te das cuenta? Listo. Y vamos a terminar con esta parte de aquí, la posguerra en Asia. Tú sabes que en Asia también se llevó a cabo una revolución comunista en el año 1949, en plena Guerra Fría, ¿no? Y esa revolución comunista llevó al poder a Mao Zedong. Mao Zedong es este personaje que tú ves aquí, ¿no? Mao Zedong así se convierte en el líder de la República Popular China. Él mismo fundó la República Popular China, ¿no? Desde esa fecha, desde el año 1949, China está siendo gobernado por el Partido Comunista. Desde el año 49, el partido no cambia. Es decir, que políticamente China es una dictadura, sigue siendo una dictadura. ¿Me entienden? Porque no hay participación política de otros partidos, solo existe el Partido Comunista Chino. Habrán cambiado de presidente, pero todos esos presidentes pertenecen al Partido Comunista. No hay libertad de opinión, no hay libertad de prensa, la prensa es controlada por el partido de gobierno, es decir, el Partido Comunista. Así es que políticamente hablando, China hasta ahora sigue siendo una dictadura. Pero económicamente hablando, estos chinos comunistas han implementado en ciertas regiones de su país el libre comercio. O sea que el caso de China es no tan solo anecdótico, ¿no? Es un caso muy particular, sui generis, porque nunca se ha visto en un país gobernado por un partido comunista que esté empleando y practicando una economía de libre mercado. O sea, económicamente hablando, estos chinos practican la economía de libre mercado. Pero políticamente hablando, siguen siendo gobernados por el Partido Comunista. Es decir, el comunismo ellos lo practican de la boca para afuera. Que solo sirve para qué? Para que ese partido se haya afianzado en el poder. Hasta ahora, ¿ya? Ese es uno de los, digamos, de las explicaciones que se dan para poder
entender el milagro chino, ¿no? El milagro económico chino. Estos chinos en realidad pues no ponen en práctica una economía socialista, ¿no? No. Habría que revisar, de eso ya hablaremos más adelante. Y es así que miren, el panorama en el continente asiático va a cambiar. Miren, con el triunfo de la revolución china, miren el comunismo en Asia. La Unión Soviética, Corea del Norte, China y Vietnam del Norte. Ahora te hago la pregunta, con este mapa durante la Guerra Fría, ¿qué país estaba preocupado por sus aliados Japón y Corea del Sur? ¿Qué país crees tú que al ver esta situación dijo, oye, vamos a perder presencia en esa región? Porque estos países comunistas están acorralando tanto a Japón como a Corea del Sur, que vienen a ser aliados de qué país? De Norteamérica. Ahora ya entiendes por qué los norteamericanos enviaron tropas a Corea. Ahora entiendes por qué los norteamericanos enviaron tropas a Vietnam. ¿Te das cuenta? Porque la idea de los norteamericanos era detener el comunismo en Asia. Cuando enviaron a Vietnam era necesario detener el comunismo en el sudeste asiático. Y cuando enviaron tropas a Corea del Sur era con la finalidad de detener el comunismo en Corea y en Japón. Porque si los comunistas tomaban Corea del Sur, era muy probable que se atrevieran a ¿qué? A invadir Japón, con la ayuda de China o la Unión Soviética. ¿Me entienden? Por eso es importante hablar de la revolución china. Porque cuando los comunistas llegan al poder, imagínate, mira cómo se modifica, mira, el mapa, ¿no? La geopolítica en Asia, mira. Japón siempre había sido, bueno, desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, se había convertido en el principal socio y aliado de los Estados Unidos, ahí en el Pacífico. Ahí hasta ahora creo que lo sigue siendo. Listo, y ahora sí, veamos aquí algunos conflictos locales y con esto vamos terminando ya. La crisis en Berlín. ¿Ya? La crisis en Berlín. Alemania había sido dividida en 4 zonas de ocupación, ¿no? Para los franceses, ingleses, soviéticos y norteamericanos. La pregunta es aquí, ¿qué pasó después con esas 2 zonas? La zona occidental, como ves aquí, por favor miren el mapa, espero que puedan ver. Esta es la zona oriental, mira. Aquí está la zona de dominio británico, la zona de dominio francés y la zona de dominio norteamericano. Con el tiempo, estas zonas prácticamente se convirtieron en una sola, ¿no? Y pasó a llamarse la República Federal Alemana. Entonces, en cambio, la Alemania Oriental estaba bajo el control de la Unión Soviética, es decir, la Alemania comunista. Pero resulta que, y aquí hay un detalle importante, la ciudad de Berlín, la ciudad más poblada de Alemania, la ciudad capital de Alemania, donde habían entrado las tropas norteamericanas y soviéticas. La ciudad de Berlín, como puedes ver, también estaba dividida en 2 áreas de influencia. La Berlín comunista soviética y la Berlín capitalista norteamericana. Estás observando, ¿no? Mira. Entonces, resulta que la ciudad de Berlín, que también estaba dividida en 2 áreas de influencia, se encontraba en la zona soviética. Para llegar a Berlín desde la zona occidental, tenías que recorrer 150 kilómetros. O sea, es decir, que si un norteamericano quería llegar a Berlín, tenía que atravesar territorio soviético, es decir, territorio de la Alemania soviética, de la Alemania comunista. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que hace Stalin en el año 1948? Stalin seguía gobernando la Unión Soviética. Stalin decide establecer un bloqueo terrestre, es decir, bloquea todas las conexiones terrestres en la Alemania, entre la Alemania Occidental y Berlín, porque el objetivo de Stalin era que estas potencias aliadas renunciaran a su zona de Berlín y convertir a Berlín, toda la ciudad de Berlín, en una ciudad pues tomada por los comunistas, por los soviéticos.
Entonces, este bloqueo de las conexiones terrestres entre la zona occidental y Berlín generó una crisis. ¿Por qué? Porque la gente creía de que Estados Unidos iba a responder de manera violenta con el uso de armas, ¿no? ¿Por qué? Porque Estados Unidos iba a quejar de este bloqueo, ¿no?, territorial. Pero no fue así. La respuesta de los norteamericanos fue, y de los británicos, fue salomónica. ¿Por qué? ¿Por qué no respondieron de manera violenta? ¿Sabes lo que hicieron estos norteamericanos para poder llegar a Berlín? Establecieron una especie de puente aéreo. Enviaban aviones desde la zona occidental hasta Berlín. Y enviaron varios vuelos, ¿eh? ¿Enviaron cuánto? A ver, 278,000 vuelos en unos 321 días, casi un año. Durante un año, mira, se produjo el bloqueo. Entonces, este bloqueo fue respondido con un puente aéreo. Algo así como que los británicos y los norteamericanos hayan dicho, ya está bien, tú no me permites entrar por tu territorio, ¿no es cierto?, para llegar a la zona de Berlín, ¿no?, occidental. Bueno, no podría hacerlo por el territorio, pero sí puedo hacerlo por vía aérea. A ver si puedes bloquear ¿no?, el cielo. No vas a poder bloquearla, pues. Entonces, es así que los norteamericanos y los británicos enviaban diariamente vuelos para abastecer de recursos a esa población de Berlín Occidental. Y ahí tienes dos imágenes de cómo la población alemana está observando la llegada de los aviones, ¿no?, porque sabían que esos aviones traían ayuda desde la parte occidental. ¿Entienden? Ya luego, con el tiempo, años después, en 1961, la Unión Soviética ordenaría la construcción del famoso Muro de Berlín. ¿Por qué se construyó el Muro de Berlín? Precisamente para evitar la fuga, la migración de esa población de la Berlín Oriental soviética a la Berlín Occidental, que le pertenecía de una u otra manera al control norteamericano. Entonces, como puedes observar, mira, la crisis en Berlín se resolvió de manera salomónica con el establecimiento de un puente aéreo. Cuando la gente pensaba de que Estados Unidos iba a reaccionar de manera violenta con el uso de armas, pero no fue así. Lo de Berlín simplemente fue una crisis. Lo que sí no fue una crisis, y aquí vamos terminando ya, fue la guerra de Corea. Creo que te había explicado el inicio por qué estalló esa guerra. ¿Saben por qué estalló? Ya te dije por qué. Porque Corea del Norte ordena una ocupación militar al territorio de Corea del Sur. ¿Quién gobernaba en Corea del Norte? Kim Il-sung, el abuelo del actual dictador norcoreano. ¿Alguno de ustedes se acuerda del nombre de aquel dictador que está gobernando actualmente Corea del Norte? ¿Se acuerdan del nombre de ese dictador norcoreano? Kim Jong-un. Correcto, Kim Jong-un. Él es el nieto de aquel primer dictador comunista de Corea del Norte. Para que te des cuenta que Corea del Norte, ¿no?, todavía mantiene una dictadura de más de 50 años. O sea, ni siquiera gobierna un partido, gobierna una familia, parece una dinastía. El abuelo, el padre, y ahora está gobernando el nieto, imagínate. Kim Jong-un, antes era Kim Il-sung. Ese dictador Kim Il-sung fue colocado ahí por las autoridades soviéticas, por Stalin, ¿no? Los soviéticos eran los que tenían el control de Corea del Norte, pero para mantener las apariencias colocaron a un comunista norcoreano, Kim Il-sung, que seguía los dictados y los lineamientos de la Unión Soviética. Entonces, Kim Il-sung, por si acaso, en el año 50 decide cruzar, mira, a ver aquí, disculpen, aquí, a ver, cruzar el paralelo 38, como ves aquí, mira, esta imagen, esta foto. Ya te dije que el paralelo 38 es lo que separa hasta ahora a Corea del Norte de Corea del Sur. ¿Bien? La pregunta es, ¿qué era de Corea antes, no? De la existencia de estas dos Coreas. Bueno, Corea antes había formado parte del Imperio japonés, ¿ya? Y antes de formar parte del Imperio japonés, Corea había formado parte del Imperio chino.
Así es que Corea no tenía soberanía. Después de la Segunda Guerra Mundial aparece una Corea ya soberana, ¿no es cierto? Pero dividida, partida por el paralelo 38, uno para los soviéticos y la otra para los norteamericanos. Pero los norteamericanos y los soviéticos no gobernaban de forma directa. Tenían presencia militar ahí, pero no gobernaban directamente. Gobernaban unos comunistas en el norte y unos dictadores, ¿no? Promocionados por los norteamericanos, defensores del liberalismo y el capitalismo. Bueno, a ver, aquí, ¿quién ha escrito? Parece que Corea del Norte es muy estricto. Bueno, estricto en el sentido de que es una dictadura, pues, ¿no? Una dictadura totalitaria, donde toda la población es controlada por ese dictador comunista, Kim Il-sung, o Kim Jong-un, perdón, ¿no? Bueno, ahora también ya sabes por qué el resentimiento de los norcoreanos hacia Norteamérica. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque cuando estos norcoreanos, con el respaldo de la Unión Soviética y con el aval de la Unión Soviética, deciden invadir Corea del Sur, ¿para qué? Para lograr la gran y ansiada reunificación. La idea era reunificar Corea y esa tarea la van a liderar los norcoreanos comunistas. Por eso es que envían sus tropas y cruzan el paralelo 38. Pero no pudieron reunificarla, ¿por qué? Porque aparecen los norteamericanos enviando tropas para ayudar a Corea del Sur. Los norteamericanos se opusieron a esa reunificación. Entonces, dicen que los norcoreanos ya habían incluso llegado a Seúl. Ya estaban, ya tenían el control ya de gran parte de Corea del Sur. Pero de pronto llegan los norteamericanos. Cuando llegan los norteamericanos, hacen retroceder a los norcoreanos. Incluso las tropas norteamericanas, con el apoyo de la ONU, porque la ONU incluso participó del lado de Corea del Sur, las tropas norteamericanas ayudan al ejército surcoreano a invadir Corea del Norte. Imagínate, invadir Corea del Norte. Entonces, ¿qué país va a saltar? ¿Qué país se va a alarmar? Porque si lograban tener el control de toda Corea del Norte, imagínate, podían llegar hasta ¿dónde? Hasta China. Y en China estaban los comunistas. ¿Por qué crees que China decide intervenir? Porque esta guerra en Corea era una amenaza para los chinos. Decían, si los norteamericanos logran tener el control de toda Corea del Norte, es muy probable que entren también a China. Por eso es que China decide intervenir de manera directa, enviando tropas, financiando a los norcoreanos. Y no fue la Unión Soviética como muchos creen. Muchos dicen, he escuchado a varios decir, no, la Unión Soviética intervino de manera directa, con armas, con soldados. No, no fueron los soviéticos. Los soviéticos al inicio respaldaron una agresión norcoreana al sur. Avalaron esa invasión. Pero al momento, a la hora, ¿no? de intervenir, no lo hicieron. Los que intervinieron de manera directa fueron los chinos. Entonces, ahí tienes tú, ¿no? Una potencia comunista como China y una potencia liberal capitalista como Estados Unidos con el apoyo de la ONU. Te cuento otro dato, no sé si este dato servirá. Cuando se produjo la intervención de las tropas chinas en esta guerra, el militar norteamericano que había tenido una buena participación en el Pacífico, este militar norteamericano, Douglas MacArthur, era el militar que estaba llevando a cabo aquellas operaciones en Corea. Y ese militar norteamericano que había sido considerado un héroe para los norteamericanos en la Segunda Guerra Mundial, ese mismo norteamericano metió la pata al aconsejar al presidente Harry Truman a utilizar bombas atómicas contra China. Harry Truman le aconseja al rey, le dice, mira, esta guerra la podemos ganar si sacamos de inmediato a China de esta guerra. ¿Y cómo la sacamos? Arrojemos 2 bombas atómicas sobre China. Si Estados Unidos hacía uso de armas, ¿no? atómicas, podía desatar la guerra, no tan solo la Tercera Guerra Mundial, sino una guerra nuclear. La pregunta es, ¿por qué no usó? ¿Por qué Harry Truman no siguió los consejos de Douglas MacArthur?
precisamente por lo que te acabo de decir, porque sabía que si usaba esas armas iba a provocar un conflicto ya no local, sino mundial, que probablemente haya intervenido la Unión Soviética. Entonces, ¿qué hizo Harry Truman? Sacó de las operaciones militares a Douglas MacArthur, lo retiró de Corea, prácticamente lo jubiló, ¿no? Le dijo, oye, ¿sabes qué? Mejor retírate de Corea porque lo único que estás haciendo es aconsejarme mal, ¿no? Me estás aconsejando utilizar bombas atómicas y eso puede provocar una guerra nuclear o probablemente una guerra directa con la Unión Soviética. Mejor dejémoslo ahí. Entonces, la pregunta es, ¿cómo llegó a su fin esta guerra? Esta guerra llegó a su fin cuando se firmó los armisticios de Panmunjom. La Unión Soviética y Estados Unidos estuvieron detrás de esta firma, ¿no? Y dijeron de que esta guerra ya no debía continuar porque no tenía un claro vencedor. Entonces, en el armisticio de Panmunjom, ¿qué cosa se ratificó, díganme? Se ratificó la partición de Corea. Es decir, que esa guerra de Corea no sirvió de nada, no sirvió para reunificar, pero sí sirvió, ¿saben para qué? Para que nuestro país, el Perú, pudiera aumentar sus exportaciones, porque te habrán contado que durante esos años de la guerra de Corea, del 50 al 53, había un dictador aquí en el Perú, se llamaba Manuel Odría. Manuel Odría gobernó del 48 al 56, el ochenio de Odría. Y durante su gobierno se produjo la guerra de Corea. Y la pregunta es, ¿qué tiene que ver con el Perú? Resulta que como las principales potencias estaban interviniendo en esta guerra de Corea, China, la ONU, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, esas potencias, sobre todo como la de Estados Unidos, necesitaban materias primas, ¿entienden? Para satisfacer la demanda de su industria, de su población. Entonces, resulta que debido a esta alta demanda de materias primas, el Perú aumenta sus exportaciones. Durante 3 años hubo un boom de las exportaciones peruanas. En pocas palabras, si bien es cierto que la guerra de Corea no favoreció ni al norte ni al sur, pero sí de manera indirecta y económica al Perú, porque el Perú sí pudo aumentar sus exportaciones gracias a esta guerra. ¿Y qué es lo que hizo con los ingresos generados de esas exportaciones el presidente Odría o el dictador Odría? Hizo grandes obras de infraestructura que hasta hoy tú la puedes disfrutar y ver todavía. Esas grandes obras de infraestructura que se construyeron en el país fue gracias al dinero de las exportaciones. Las obras de infraestructura más grandes, una de ellas, ¿sabes cuál es? El hospital más grande del país está en Jesús María, se llama el Hospital del Empleado, el Revaliati. Y ese hospital se construyó durante la dictadura de Odría, con dinero de las exportaciones. Los colegios emblemáticos, antes llamados las grandes unidades escolares como el Ricardo Palma, Melitón Carvajal, Alfonso Ugarte, el Labarte, el Juan Alarco de Dahmer, no sé qué más. Todos esos colegios emblemáticos, antes llamados grandes unidades escolares, se construyeron durante la dictadura de Odría. El Estadio Nacional, donde la selección peruana siempre juega, ¿no? Y pierde, dicho sea de paso. Ese Estadio Nacional fue construida también durante la dictadura de Odría. Entonces, si te das cuenta, las grandes obras de infraestructura ligadas al deporte, a la salud y a la educación se construyeron durante la dictadura de Odría. Así es que la guerra de Corea, de una u otra manera, te tienes que recordar cada vez que entres al estadio, al colegio o al hospital del Revaliati, porque todo eso se construyó gracias al dinero de las exportaciones. Y esas exportaciones fueron muy, pero muy rentables en los años de la guerra de Corea. Entonces, la pregunta hasta aquí es, oye, ¿y el armisticio de Panmunjom que puso fin a la guerra, en realidad puso fin a la guerra y a este estado de constante tensión entre Corea del Norte y el Sur? No.
Simplemente se firmó un armisticio y no la paz. ¿Me entienden? Un armisticio es un cese al fuego, más no la paz. Cuando uno firma la paz, se supone que renuncia a la guerra, ¿no? Y resuelven sus problemas de manera diplomática, pero no se ha firmado la paz hasta ahora. ¿Eso qué quiere decir? Díganme. Que hasta hoy, 2021, el problema en el paralelo 38 es permanente. En cualquier momento puede estallar un nuevo conflicto entre el norte y el sur allá en Corea. Si no me crees, google y te vas a encontrar ahí si es que colocas cuáles son los lugares más peligrosos en el mundo, donde hay una tensión militar, donde aquellos países están propensos a una guerra. Es el paralelo 38, entre Corea del Norte y Corea del Sur. La otra, ¿sabes cuál es? La región de Cachemira, entre Pakistán y la India. Por eso en Corea del Sur todos los hombres deben hacer 2 años de servicio militar. Correcto, pues. Por eso hacen servicio militar en Corea del Sur. Ni qué decir en Corea del Norte. En Corea del Norte un castigo es el servicio militar. En esos países siempre existe el servicio militar. En Israel también. ¿Por qué crees que existe el servicio militar en Israel? Porque Israel siempre está en constante conflicto con los palestinos y los países árabes. El Perú solo tuvo servicio militar obligatorio, ahora es voluntario, hasta el año 1995. ¿Qué ocurrió en el año 95? Díganme. El Perú resolvió el último conflicto con un país vecino. Firmó la paz con este país que siempre habíamos tenido conflictos, ¿eh? Desde el siglo XIX. La famosa guerra del Cenepa. ¿Contra qué país fue? Vamos, dime, ¿qué país? Ecuador, pues. Durante la dictadura de Fujimori. El gobierno de Fujimori firmó la paz con el Ecuador, por más que muchos no lo quieran reconocer. Fue a ese personaje, Fujimori, que lo llaman dictador chino, no sé qué más. Gracias a él, el Perú acabó ese eterno conflicto con el Ecuador. Firmó la paz, ¿no? Con el Ecuador, después del conflicto del Cenepa, le entregamos 1 kilómetro cuadrado, ¿no? Pigüinza, y por ahí los ecuatorianos se resintieron un poco porque creían que le habían engañado, entregándole 1 kilómetro cuadrado, nada más. Y bueno, a partir de esa fecha, tú preguntas a los profesores de historia del Perú, a partir de esa fecha ya no hubo servicio militar obligatorio en el Perú. El servicio militar ahora es voluntario. Si quieres te vas a servir al ejército. Antes era obligatorio. Bueno, chicos, y ya para terminar, y de esto hablaremos ya más adelante la próxima semana, ya que es la última clase, se llevó a cabo la crisis de los misiles y luego la guerra de Vietnam. Y yo creo que estos dos temas es importantísimo e interesante, ¿no? La crisis de los misiles en Cuba, y esto tiene que ver muchísimo con la Revolución Cubana y el gobierno socialista, primero nacionalista y luego socialista de Fidel Castro. Tú no te imaginas los problemas en que metió Fidel Castro a toda América Latina, ¿no? Este Fidel Castro, la verdad es que es un personaje histórico. Histórico, ¿por qué? Porque estuvo incluso, estuvo a punto de causar una guerra nuclear. Estuvo a punto de convertir la Guerra Fría en una guerra caliente, en una tercera guerra mundial. Pero felizmente no estalló esa guerra, ¿ya? Porque las cosas tuvieron un fin, negociado entre el mandatario soviético y el presidente de Estados Unidos, ¿no? Bueno, pero de esto hablaremos ya más adelante, ¿no? Hablaremos la próxima semana, que si no me equivoco es la última ya semana de clases, donde voy a aprovechar también, no tan solo para hablar de la Guerra Fría, sino también aprovecharé para hablar de la desintegración de la Unión Soviética y de la década de los 90. No te imaginas tú los grandes cambios que ocurrieron en la década de los 90. Te menciono las cosas que ocurrieron en la década de los 90. Terminó la Guerra Fría. Se desintegró la Unión Soviética. Se desintegró Yugoslavia. Se creó la Unión Europea. Todo eso ocurrió en los años iniciales de la década de los 90. Muchos consideran que la década de los 90 es el triunfo del neoliberalismo, ¿no es cierto? Y del fracaso del socialismo, porque no tan solo se había desintegrado la Unión Soviética, había caído el muro de Berlín. El muro de Berlín había simbolizado durante mucho tiempo la Guerra Fría, ¿no?
la separación del mundo entre el bloque capitalista y el bloque comunista, pero con la desintegración del bloque, con la desintegración de la Unión Soviética, había llegado a su fin el bloque socialista. En la década de los 90 muchos llegaron a decir que el socialismo había fracasado, que el socialismo no era viable, de que se había caído el muro de Berlín y de que se había desintegrado la Unión Soviética, es porque el socialismo nunca había funcionado. Así es que en la década de los 90 fue el fin del socialismo, del bloque socialista, de la ideología socialista, ¿no? Y el triunfo del liberalismo, que algunos comunistas lo llamaron neoliberalismo. Pero, pero, entrando al año 2000, entrando a los años 2000, siglo XXI, aparece un militar, un tipo venezolano que empezó a hablar del socialismo del siglo XXI. Y ese militar al que muchos no le hicieron caso, solo se reían y decían que caía bien con sus payasadas y sus programas televisivos, me refiero a Hugo Chávez. Ese Hugo Chávez es el que llevaría a cabo el socialismo del siglo XXI. Imagínate cómo ha terminado, ¿no? O cómo se encuentra el socialismo del siglo XXI. La idea de Hugo Chávez era resucitar al socialismo, al menos aquí en América Latina. Y al parecer lo han logrado, ¿no? Imagínate, cuenta tú cuántos países en América Latina están bajo un gobierno socialista. Bueno, chicos, nos vemos la próxima semana para hablar de eso, ¿les parece? La desintegración de la Unión Soviética y la crisis del bloque socialista y el fin de la Guerra Fría. Nos vemos, cuídense bastante, chao, chao. Bye, nos vemos. A ustedes, chicos, nos vemos. Chao, chao, cuídense. Gracias. Bye.